Entonces, una vez ya tenemos configurado Overleaf, una vez ya sabemos los estados de nuestro proyecto y sabemos identificar cuál es el estado de nuestro proyecto, si público o privado, y hemos definido cómo vamos a trabajar nuestro proyecto, entonces vamos a pasar a administrar y a sincronizar nuestros proyectos con GitHub. Muy bien, entonces ya estamos listos para poder actualizar nuestro proyecto, sincronizarlo con GitHub, llevarlo a nuestra versión local, trabajarlo de forma local y sincronizarlo a la versión web. ¿Qué necesitamos para poder trabajar nuestro proyecto en la versión local sincronizado con GitHub? Cuando le damos clic en el botón Share, hay una opción que dice Clone with Git. Entonces, esa opción, ese enlace es el que es importante, es fundamental para poder trabajar nuestro proyecto. Primero vamos a ver cómo vamos a configurar nuestro Git para poder disponer de todo lo necesario y poder continuar con el trabajo necesario de sincronizar nuestros proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Primero tenemos que tener una instalación local de Git. Allí está el enlace para que ustedes puedan verlo. Igual en la descripción de los videos aparecerá el enlace y aparecerá esta presentación para que esté a su disposición. Entonces disponemos de una distribución local de Git. Segundo, vamos a crear un directorio de trabajo. Entonces para crear un directorio de trabajo pueden hacerlo ustedes en su ventana de trabajo. Yo aquí voy a trabajar en el escritorio. Simplemente le voy a decir crear nueva carpeta y allí voy a crear, le voy a dar un nombre a mi proyecto y ese va a ser el directorio de trabajo en el que voy a desarrollar o con el que voy a sincronizar mi repositorio con GitHub. Es fundamental conocer muy bien la dirección de ese directorio que va a ser mi repositorio local. Acuérdense, como lo vimos hace un momento, GitHub tiene tres espacios bien identificados. El directorio de trabajo, que es el que acabo de crear en el escritorio que se llama Cónicas, la zona de espera o el área de espera o la staging area y el repositorio como tal. Entonces, fundamental saber cuál va a ser mi directorio de trabajo. En este caso, para este ejemplo, yo he creado una carpeta que se llama Cónicas en el escritorio de mi computador. Luego de tener entonces el directorio de trabajo listo, vamos a ingresar al bash de Git para configurar nuestro repositorio. Lo primero que vamos a hacer es movernos utilizando los comandos ls y cd hasta el directorio que tiene el repositorio local. Entonces vamos a Git. Si usted es usuario de GNU con Linux, cualquier terminal, cualquier emulador de terminal le va a servir como bash de Git. No tiene que entrar. Los usuarios de Windows van a encontrar en el menú, después de instalar Git, van a encontrar una opción que es bash en el submenú Git. Pero los usuarios de GNU Linux ya tienen cualquier emulador de terminal, les va a servir perfectamente. Entonces, estoy en el escritorio. Si miro el directorio de trabajo que tengo, nos damos cuenta, me voy a mover hasta la carpeta escritorio. Y en la carpeta escritorio tengo la carpeta Cónicas o el directorio Cónicas, entonces me voy a mover hasta Cónicas y ya está. Entonces ya estoy en el directorio de trabajo que voy a utilizar para desarrollar mi proyecto. Una vez esté allí, voy a configurar, si es la primera vez, ojo que esto lo deben hacer únicamente la primera vez, si es la primera vez que utilizan GitHub en su computador, van a tener que configurar el email del usuario y el nombre del usuario para poder registrar los cambios en la plataforma de Overleaf y en la base de datos de GitHub. ¿Cómo hacemos esto? Utilizamos los comandos git config, git espacio config, espacio menos menos global, espacio user.email, espacio y entre doble comillado la dirección de correo electrónico. Vuelvo a decir, estos dos comandos es necesario utilizarlos únicamente la primera vez que ingresemos al bash de Git. Cada vez que usted ingrese a un computador, instale GitHub y vaya a configurar su Git para poder sincronizar con su proyecto en Overleaf, tendrá que ejecutar estos dos comandos. Entonces vamos a ver cómo lo vamos
a hacer en este ejemplo que estamos desarrollando. Por acá. Bien. Entonces vamos a decirle git config global user.email y entre doble comillado su correo electrónico. Ok. Preferiblemente que sea el mismo con el que configuró su cuenta de Overleaf o sus credenciales de Overleaf. Una vez eso esté hecho, config global user.name y preferiblemente un nombre de usuario con el que se identifique también en Overleaf, entrecomillado. Ok, entonces ya con eso tiene listo y configurado su instalación local de JIT para poder empezar a trabajar con su directorio o con su proyecto, la sincronización de su proyecto en Overleaf. Volvemos entonces a nuestro proyecto en Overleaf. Una vez ya ya tengamos configurada nuestra instalación local de JIT, tenemos nuestro proyecto listo en Overleaf. Entonces vamos a entrar al menú Share, buscamos el enlace Clone with JIT, copiamos ese enlace y nos vamos de regreso hasta la terminal de JIT, en donde ubicados en el directorio de trabajo le vamos a decir git clone y vamos a pegar el enlace que nos da Overleaf para nuestro proyecto. Al ser así, le damos Enter. Está clonando. Como es un proyecto privado, nos va a pedir nombre de usuario y contraseña con la que nos logueamos en Overleaf. Si fuera un proyecto público no haría esto y haría directamente el proceso de clonación. Entonces nuestro nombre de usuario será la cuenta de correo electrónico y nuestra contraseña. Una vez hayamos hecho eso, ya tenemos nuestro repositorio listo y clonado. Como podemos darnos cuenta, en el directorio Cónicas aparece una nueva carpeta, una nueva subdirectorio, que si nos damos cuenta el nombre de ese subdirectorio es exactamente el mismo que aparece al final de nuestro enlace en el repositorio de Overleaf. Entonces, en el enlace, ese número que aparece al final del enlace, o esa clave larga que aparece al final del enlace, es la misma que corresponde al directorio de trabajo como tal. Cuando entramos a ese directorio de trabajo, encontramos los archivos que desarrollan nuestro proyecto, que es fundamental observar que si mostramos los archivos ocultos, tenemos un directorio oculto de nombre .git, que es la base de datos como tal, que es el repositorio como tal. ¿Sí? Entonces, ese directorio de trabajo es importante no tocarlo, no modificar nada allá adentro, porque ese es el repositorio como tal. Entonces, ya tenemos listo nuestro proyecto en la versión local, ya hemos clonado nuestro repositorio en la versión local. Ahora pasamos a hacer la edición de nuestro proyecto de forma local y sincronizar la versión versión local con la versión web. Entonces ya podemos abrir esta versión con nuestro editor de archivos local predefinido o el preferido, que en mi caso es TeXmaker. Voy a abrir ese archivo, corresponde a este archivo. Lo compilo para verificar que todo esté funcionando bien y para ver que los cambios que voy a hacer son eficientes. Primero voy a agregarle un título y voy a cambiar los colores que están en estas gráficas, ¿ok? Entonces le vamos a decir en TeXmaker, a ver, déjenme un segundo por favor. Eso es, ok. Entonces ahora sí, para que lo veamos, lo que voy a hacer es cambiar los colores de estas gráficas y voy a agregarle un título. Esto no tiene la versión web, ¿listo? Entonces voy a hacer esos cambios en mi versión local, miren, trabajando directamente con TeXmaker. Entonces voy a agregarle un título, ok. Entonces ya tengo
versión modificada, he cambiado los colores efectivamente de la gráfica y le he agregado un título a nuestro proyecto. ¿Qué queremos hacer ahora? Tomar esta versión modificada del proyecto y subirla o sincronizarla con la versión modificada en Overleaf. Entonces voy a cerrar acá, voy a irme a Git. Ok, ¿qué necesito entonces? Ya estoy he clonado el proyecto, pero eso digamos que lo hice ayer, es decir, en otro momento he clonado el proyecto, simplemente me he dedicado a trabajarlo de forma local. Fíjense que me aparecen aquí una cantidad de archivos nuevos en el directorio de trabajo, que son los que corresponden a la ejecución y a la compilación del proyecto, pero esos archivos nuevos no los voy a sincronizar con mi proyecto de Overleaf porque no están allí, entonces se me generaría un error con esos archivos. El único que voy a sincronizar, que es el modificado, es el archivo main.tech. Todos los demás archivos no los voy a sincronizar con Overleaf. Entonces, estoy en mi directorio de trabajo, paso al directorio de trabajo en sí, o sea, estoy dentro del archivo cónicas, paso al directorio de trabajo de nuestro repositorio en Overleaf, voy a ajustar un poco el tamaño de esta ventana. Muy bien, entonces una vez ya tenemos nuestra modificación hecha, ya sabemos que solamente vamos a sincronizar el archivo main. Vamos entonces a agregar nuestro archivo main al staging area. Para eso vamos a utilizar el comando git add, le vamos a decir main.text, ¿cierto? Y ya está. Entonces con eso se agrega a el área de espera. Después de que lo hemos agregado al área de espera, lo que vamos a hacer es hacer commit, es decir, vamos a actualizar el repositorio como tal. Vamos a agregar, pasar nuestro archivo main del área de espera al área de al repositorio como tal. Entonces para eso le vamos a decir git git commit -m, y entre comillas vamos a escribir una frase que identifique a esta versión o que identifique a este cambio. Le vamos a decir actualizado título y colores. Ya está. Entonces nos dice efectivamente paso del área de espera del staging area al repositorio. Actualizando que un archivo modificado, 8 inserciones, 3 eliminaciones, ya está. Entonces hemos actualizado nuestro repositorio. Podemos nosotros comprobar el estado de nuestro repositorio, de nuestro proyecto, utilizando git status, que en ese caso nos va a decir, cuando hemos ejecutado git status, nos dicen la rama maestra, la rama está adelantada, Entonces nos dice qué archivos no están incluidos, ¿cierto? Entonces, los archivos que se generaron en la compilación. Esos archivos que no están incluidos, no es necesario incluirlos porque esos se ejecutan allá. Si nosotros incluimos, por ejemplo, el main.aux o el main.log, los incluimos dentro del repositorio. Al hacer push, es decir, al actualizar el repositorio con la versión en Overleaf, van a haber conflictos porque allá hay una versión main, allá hay un .log, allá hay un curve.table. Entonces, solamente sincronicemos el tech porque los demás se generan en la compilación que tiene Overleaf. Entonces, para no generar problemas entre las compilaciones, no modifiquemos, no agreguemos al repositorio nuestras versiones locales de compilación con al repositorio de Overleaf, porque ya sabe, allá hay un problema. Entonces ya tenemos, ¿qué hemos hecho? Con git add llevamos nuestro archivo main al área staging o el área de espera, y con git commit lo pasamos del área de espera al repositorio y ya estamos listos para sincronizar nuestra versión local con la versión web. ¿Cómo hacemos para sincronizar ahora a la versión web? Simplemente git push origin, que es de donde estamos, o sea, de la versión local, master a la versión web. Nos va a pedir, si es un repositorio público, no nos pide nombre de usuario y contraseña. Si es privado, nos va a pedir nombre de usuario y contraseña. Entonces ya sabemos nuestros datos. Y ya está. Si está todo correcto, entonces nos dice al final master master y hemos sincronizado nuestro proyecto. Vamos a verlo entonces ahora. Vamos a la versión web de nuestro proyecto.
Entonces se está cargando la compilación y efectivamente ahora tenemos el título y la gráfica. Vamos ahora, ¿qué pasa si estamos trabajando en otro computador o qué pasa si trabajamos directamente, si editamos nuestro proyecto directamente en Overleaf? ¿Cómo vamos a hacer después para tener nuestra versión local actualizada? Entonces voy a hacer nuevamente aquí un cambio. Aquí vamos a cambiar las coordenadas del punto de tangencia para que la gráfica se modifique completamente y vamos a llevarlas a -1, 2. Listo. Entonces con eso la recta tangente y normal va a estar por el punto -1, 2. Esa es otra gráfica completamente diferente. Hemos actualizado nuestro proyecto en Overleaf y entonces miren el proyecto en Overleaf cómo está, miren el proyecto local cómo está. Esta es la versión local. Entonces, esta es la versión local del proyecto, la gráfica, la versión local del proyecto en este momento. Esta es la versión web del proyecto. Entonces vamos ahora a sincronizar nuestra versión local de acuerdo a los cambios que le aplicamos a la versión web. ¿Cómo hacemos eso? Entonces cada vez que tengamos que hacer un trabajo con nuestro repositorio, entonces vamos a entrar a la consola bash de Git, entramos a nuestro directorio de trabajo y ejecutamos los comandos que sean necesarios. Entonces le decimos, ahora como vamos a sincronizar la versión web a la versión local, entonces le vamos a decir git pull para que traiga los cambios hechos en la versión web a la versión local. Nos piden obviamente nombre de usuario y contraseña. Nos dice que se ha hecho algún cambio, que se ha actualizado y ahora vamos a actualizar nuestra versión local. Entonces vamos a la versión local. Bien, entonces vamos ahora a abrir la versión que acabamos de sincronizar con la versión web, la versión main.tech. Tenemos el código, vamos a ejecutarla y déjenme mostrarles que efectivamente tenemos aquí la versión de nuestro documento. Muy bien, esa es nuestra versión local, está en Events, fíjense aquí. Entonces este es nuestro documento local, está plenamente actualizado y tenemos entonces la versión actualizada, sincronizada mejor con la versión web. Luego, bueno, pues ya vemos cómo podemos utilizar Git para administrar el control de cambios y el control de versiones de nuestros documentos, la versión local con la versión web utilizando Git. Entonces trabajamos de forma local, sincronizamos con Overleaf, podemos trabajar en diferentes computadores, varios usuarios pueden trabajar en el mismo proyecto sin necesidad de estar pasándonos archivos por pendrive, sino sincronizando todo con Git, una excelente herramienta. Entonces, bueno, cualquier pregunta, cualquier inquietud sobre cómo utilizar Overleaf con Git para administrar el control de cambio de nuestros proyectos, bien puedan por favor en los comentarios y responderé en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias entonces a todos por ver estos videos. Hasta la próxima.